Uniminuto virtual y a distancia. Educación de calidad al alcance de todos. Bueno, yo les quiero hablar algo acerca de la ergonomía, que creo que aquí en Colombia tenemos algo de unos conceptos bastante diferentes acerca de lo que es la ergonomía. Para nosotros los especialistas y los profesionales en salud ocupacional vemos la ergonomía como aquella parte que mira solamente el esfuerzo físico, la parte biomecánica, y lo miramos como un riesgo. Si vimos en la conferencia anterior, hablábamos siempre de la parte preventiva. La seguridad industrial nos ayuda en la parte de prevención de accidentes de trabajo, la higiene nos ayuda en la parte de prevención de enfermedades profesionales, pero la ergonomía es una ciencia y una rama totalmente diferente que nos ayuda y nos enfoca mucho en lo que es el disconfort de cualquier actividad. Entonces quiero que hablemos un poquito acerca de la ergonomía. Espero sé que la ergonomía es un tema bastante amplio, es una rama, es una ciencia como tal y abarca muchos conceptos, pero espero que por lo menos quede un poquito claro lo que es en realidad el concepto de ergonomía. Entonces la palabra ergonomía, como dice, viene del vocablo griego. Ergo significa trabajo, actividad, y nomos, conocimiento, ley y principio. La ergonomía desde sus aspectos históricos viene desde 1939, incluso data de años más atrás, pero en este momento, después de la revolución industrial, cuando llega mucha tecnología, hay innovaciones acerca de máquinas y herramientas, se genera la necesidad de verificar los sistemas de trabajo más complejos, y la idea es anticipar el comportamiento de las personas en relación a las máquinas. Hay otra definición del ingeniero Murely, psicólogo, que da la utilización moderna del término de ergonomía actual, que dice que es con el fin de adoptar el trabajo al hombre, definiéndolo como el estudio científico de las relaciones entre el hombre en su entorno y su trabajo. Entonces, aquí vemos que para la ergonomía el centro de la actividad es el hombre. Las máquinas deben adaptarse al hombre, los sistemas de trabajo deben adaptarse al hombre y no al contrario. En un inicio todo se adaptaba a la máquina. Si recordamos la revolución industrial, no sé si vieron la película, que normalmente uno la ve siempre en su carrera de salud ocupacional, la película de Tiempos Modernos de Charlie Chaplin, ¿cierto? El hombre se tenía que acomodar a las condiciones de la máquina. A través de la ergonomía lo que buscamos es que la máquina y las herramientas, los sistemas de trabajo se adapten al hombre. Existen varias corrientes de ergonomía. Dentro de las corrientes tenemos las dos principales, la americana o anglosajona, que habla de la ergonomía del componente humano, y la corriente europea o francesa, que habla de la ergonomía centrada en la actividad. Este es un cuadrito que les muestra las diferencias entre ambas corrientes. En la corriente anglosajona, la finalidad es estudiar la condición del trabajo bajo el análisis cuantitativo. Se centra en el individuo, su puesto de trabajo y entorno, la relación hombre-máquina, y tiene en cuenta las características generales del hombre. En la francesa, que es la ergonomía centrada en la actividad, se encarga de la intervención en procesos mucho más complejos. Aquí ya hablamos de un sistema. No solamente va la relación máquina-hombre, sino va el sistema entorno, ambiente, incluso con factores sociales y psicológicos. Esto es más o menos para que entiendan cuáles son las dos corrientes. La corriente anglosajona, entonces nos mira mucho lo que es la anatomía, fisiología, biomecánica, y nos sirve para hacer el diseño de estructuras, herramientas y puestos de trabajo. Como vemos aquí, la ergonomía está saliendo un poquito del concepto que tenemos a través de la salud ocupacional, del mal llamado riesgo ergonómico. ¿Sí lo han escuchado, cierto? Y no solamente entonces en riesgo ergonómico hablamos de pausas activas y posturas forzadas, ¿cierto? Lastimosamente el ingreso a la ergonomía aquí a Colombia se dio, digamos que lastimosamente, pero afortunadamente también, porque fue la salud ocupacional la que le dio la entrada a la ergonomía a Colombia. Lo que pasa es que al entrar a través de la salud ocupacional se quedó limitada solamente
a los programas de pausas activas, sus programas de corrección de postura, higiene postural y manipulación de cargas. Y se desvirtualizó la realidad de la ergonomía como tal. La ergonomía es una ciencia, no es un riesgo. El riesgo como tal sería el riesgo biomecánico. Es una ciencia aparte, así como la seguridad industrial, la higiene industrial, la ergonomía es otra ciencia. Y está la medicina preventiva. Entonces, en la ergonomía anglosajona miramos mucho lo que son las medidas antropométricas. Y de aquí es donde van a ver la relación con la salud ocupacional. Entonces en ella miramos alturas, tamaños de los segmentos del cuerpo, peso, género, edad, miramos factores psicofisiológicos, las interacciones y resultados de los órganos de los sentidos, atención, vigilancia, miramos esfuerzo muscular, que es como donde se centró la salud ocupacional, todo lo que es esfuerzo. Entonces miramos contracciones musculares, consumo de oxígeno, ritmo cardíaco, hay influencias del medio ambiente, calor, frío, polvo, los ritmos circadianos. ¿Sigue? Eso en cuanto a la anglosajona. Si vemos la anglosajona se centra mucho en el hombre. Hay medidas antropométricas, factores que miramos a través del hombre y la máquina. En la francesa, que se denomina ergonomía centrada en la actividad, es la que nos va a mirar el sistema como tal. Entonces aquí ya no solamente es el hombre y la máquina, sino que lo vamos a ver enfrentado a tareas particulares y tiende a favorecer la dinámica de la actividad humana en el trabajo. Por ser una ergonomía de la actividad, no solamente vamos a mirar el trabajo. ¿Qué es una actividad? ¿Dormir puede ser una actividad? Entonces, en este sentido, la ergonomía centrada en la actividad puede hacer el análisis de cualquier tipo de actividad, no solamente en el trabajo. Hay estudios, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que en las clínicas, en los hospitales hay camitas que suben, que bajan, que son especiales, las de unidad de cuidados intensivos son diferentes a las de hospitalización y diferentes a las de la urgencia, ¿cierto? ¿Eso a qué se debe? Estudios ergonómicos. La ergonomía busca el confort de las personas en sus diferentes actividades. Entonces, a través de estos estudios se generaron herramientas, máquinas que ayudan a que el paciente se sienta más confortable, dependiendo de las necesidades o el tipo de actividad que se va a desarrollar en ese momento. Entonces, a través de este tipo de ergonomía o esta corriente ergonómica, lo que hacemos es mirar todas las características psicofisiológicas. Aquí entonces miramos quién realiza la actividad, cómo la hace y si podría o no hacerla de una forma mejor. Quiero que miren esta foto. Quiero que hagamos un ejercicio chiquitico y me cuenten qué riesgos pueden ver ahí. Desde salud ocupacional, de los conocimientos que ustedes tienen, ¿qué dirían ahí? ¿Qué es riesgo ergonómico? Recuerden que el riesgo ergonómico no existe. La ergonomía es una ciencia, la ergonomía busca el confort de las personas. Por tanto, si lo ergonómico es lo que está bien, no puede ser un riesgo. Hablemos si quieren, en Colombia estamos tratando pues de empezar a hablar de disergonómico o antiergonómico, o preferiría que fuera biomecánico, como ustedes quieran, pero traten de sacar ese término porque está mal usado. Entonces, vemos aquí, listo, entonces tenemos desde seguridad, hay una máquina, hay unas herramientas, ahí hay unos cables, ¿cierto? Bueno, orden y aseo, la higiene postural. Entonces, bueno, listo. Entonces, miren, ¿qué hace la ergonomía? Para la salud ocupacional, la seguridad y la higiene existen riesgos. Para nosotros, en la ergonomía existen factores críticos. La ergonomía busca mucho la prevención en la actividad. Por tanto, para nosotros, todo es un factor crítico y eso es lo que nosotros analizamos. Existen diferentes ramas y dominios de la ergonomía. Aquí vamos a ver que no solamente estamos hablando de la parte biomecánica. Entonces, en la ergonomía física, ¿qué es la biomecánica? La ergonomía cognitiva, ergonomía organizacional, ergonomía ambiental, ergonomía geométrica, ergonomía preventiva, ergonomía específica y ergonomía correctiva.
La ergonomía específica es aquella con la que hacemos estudios, por ejemplo, de personas con discapacidades, personas que quedan con paraplegias, semiparesias, es tratar de hacer un estudio a ese individuo para poderlo adaptar el medio a las condiciones que él tiene. Entonces esto lo utilizamos mucho en la parte de reincorporación y rehabilitación de los trabajadores que tienen problemas de discapacidades. También otra división es la microergonomía, en donde encontramos la ergonomía física y cognitiva, y la macroergonomía, que es la ergonomía organizacional. Entonces aquí encontramos los factores críticos físicos desde el punto de vista biomecánico, ¿no? Entonces aquí podemos ver que aquí es donde empezamos, que es la otra asociación con la salud ocupacional. Empezamos a ver los ángulos de confort, movimientos, repetitividad. Dale. Entonces la ergonomía física se interesa por las características anatómicas, antropométricas, fisiológicas y biomecánicas del hombre en su relación con la actividad física. En la salud ocupacional tendemos a solamente llevarlas a las biomecánicas. Algunas veces alcanzamos a tocar lo que es la antropométricas, pero nos olvidamos de las fisiológicas y de esa relación del hombre con la actividad física. Entonces miramos en el hombre, la ergonomía física mira posturas de trabajo, movimientos repetidos y los problemas de desórdenes musculoesqueléticos. En la máquina, miren que la ergonomía también mira la máquina y mira la organización. No solamente son las posturas de trabajo, los movimientos repetitivos y los problemas de desórdenes musculoesqueléticos. Entonces en la máquina miramos manipulación de objetos, diseños y disposiciones. En la organización, disposiciones del puesto de trabajo, la seguridad y la salud. Entonces, esto es un ejemplo de más o menos un estudio que hicimos, un análisis pequeño que hicimos en Croydon. Esas fotos que han visto son de la empresa Croydon, ellos trabajan en cadena. Entonces, los factores críticos físicos se deben hacer no solamente observacionalmente, sino que tenemos unos métodos que podemos cuantificar, que son los métodos que nos enseñan a nosotros. Dentro de esos pues está el método RULA, el OWASP, pero es muy importante la valoración antropométrica, la valoración biomecánica. ¿Por qué? En Colombia siempre ha habido una controversia porque se dice que estos métodos son avalados en Europa, con condiciones y medidas antropométricas totalmente diferentes para la población colombiana. Sin embargo, son una herramienta que te ayuda a cuantificar cuál es ese factor crítico. Le estás dando un número, no solamente se queda en la parte cualitativa, y eso pesa mucho al momento de hacer un estudio, cuando tú quieres hacer una intervención de tipo preventivo en un área de trabajo. Está el cálculo de peso aceptable, evaluación del espacio físico y el método ASME. ¿Saben cuál es el ASME? Este método más que cuantifica más es como los espacios, los movimientos y los tiempos de ejecución de las tareas. Entonces, ¿qué vamos a mirar? A través de estos factores críticos físicos vamos a mirar gestos posturales inadecuados, la repetitividad, pérdidas en tiempos, desfases métricos entre el ser humano y el mobiliario de las máquinas. Para definir, la ergonomía nos dio programas de pausas activos, eso nacieron a través de estudios científicos que se hicieron a partir de la ergonomía, pero esos estudios, que fue el resultado de muchos análisis biomecánicos, de fuerzas, que se hicieron durante los movimientos, diferentes movimientos o fases de un ciclo, de una actividad, pero también debemos ver los desfases métricos, o sea, hay que hacer un análisis del alcance en el puesto de trabajo, a qué alturas están las diferentes herramientas que tenga que utilizar el individuo en el trabajo, los espacios entre la silla, la rodilla y el escritorio, todo eso son análisis que hacen parte de ese análisis de la carga física. Porque hay mucha normatividad que te dice, de hecho nosotros en salud ocupacional la usamos, que dice que la altura del escritorio debe ser tanta, que la altura de la silla tanta, la profundidad tanta, pero para el ergónomo es individual, porque la estatura mía muy seguramente no es la misma estatura del ingeniero, entonces yo creo que la silla no podría ser igual, porque mis pies quedarían volando.
Entonces eso hace que aunque haya normatividad, cuando miramos la parte preventiva es muy importante tener en cuenta al individuo, no solamente limitarnos por unas normas. Claro, la norma hay que cumplirla, digamos que ese es como el parámetro, el estándar que se tiene, pero no quiere decir que todo el mundo tiene que tener el mismo estándar. Trabajamos con percentiles, entonces dependiendo de la población, asimismo serán las recomendaciones que se dan. Este es un método que nos ayuda a evaluar los factores críticos, que es el cálculo de peso deseable. Incluso el peso, la norma dice, estipula que hay unos pesos que uno puede levantar. ¿Cuál es el peso para mujeres? ¿Y hombres? Ok. ¿Y ahí qué dice? ¿Qué máximo 7? Si ven, o sea, la norma nos dice que 25, la norma nos dice que 2 en mujeres, pero cuando miramos el individuo, eso cambia mucho. Ahora, si hablamos con un individuo que tiene un síndrome del manguito rotador, ¿cuánto le pondrían de peso? ¿Ves? Entonces, ahí es donde entra esa experiencia de ustedes como profesionales cuando dan una recomendación. Esto es como un cuadro para que ustedes vean más o menos qué es lo que uno mira en los espacios, las alturas, para después hacer las recomendaciones de acuerdo al individuo. El análisis biomecánico específico tiene que ver mucho con, recuerdan que los movimientos y el cuerpo, el esqueleto está formado por palancas, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? ¿No? ¿No lo han visto? Bueno, miren, entonces, ¿qué pasa? En ese sentido, si nuestros brazos, nuestras piernas son palancas, ahí tenemos entonces un montón de fuerzas que podemos medir. Y esas fuerzas, esos estudios de fuerzas, son los que nos dicen cuánto es el peso real que puede soportar esa articulación en determinado ángulo de movimiento. Entonces, más o menos estos son los datos que necesitamos para hacer ese análisis biomecánico. Y siempre lo hacemos con un músculo específico. No podemos hacerlo como hacemos en salud ocupacional, que tiene el brazo por encima del hombro, pero ¿qué músculo es el que está interviniendo? ¿Cuál es el músculo que nos está afectando? Entonces, en ese análisis, en esta foto, como ven, el codo está a una flexión mayor de 90 grados, entonces ahí vamos a hacer el análisis del músculo bíceps braquial. Así más o menos es que funcionan los análisis ergonómicos. Entonces, debemos buscarle la función, entonces hay que buscar la función del músculo, dónde se inserta, si va de inserción a origen o de origen a inserción. Hay que analizar las fases, cuál es la fase en realidad que ella está haciendo ahí o la actividad que está haciendo, que es tomar el calzado de un carro transportador. Dale. Y estos son los datos necesarios para hacer ese análisis biomecánico. Entonces miramos el peso de la operaria, la talla, el peso promedio de la horma, la distancia del músculo, distancia del antebrazo, distancia de la mano, peso antebrazo, peso de la mano. ¿Y eso para qué es? Para hallar la fuerza del músculo, el momento de fuerzas en la articulación. Eso es un análisis biomecánico, que es algo como que totalmente diferente a lo que hemos visto desde salud ocupacional. ¿Qué es lo importante de esto? Que vean en la ergonomía una herramienta importante que conjugada con la seguridad industrial y la higiene industrial nos sirven para realizar actividades preventivas en el medio de trabajo o en cualquier actividad. En este caso, pues estamos hablando de actividades ocupacionales. Aquí en la ergonomía tenemos un apoyo muy grande, es un apoyo preventivo que nos ayuda a mejorar todas esas estrategias que generemos para hacer intervenciones en el trabajo. También está la ergonomía cognitiva. Entonces, a través de la ergonomía cognitiva se interesa por los procesos mentales como la percepción, la memoria, el razonamiento y las respuestas motrices en sus efectos sobre las interacciones entre las personas y los demás componentes de un sistema. Aquí en Colombia tenemos un pequeño problema con el riesgo psicosocial. La norma dice que la parte psicosocial solo lo pueden manejar los psicólogos, que los profesionales, aunque seamos profesionales en salud ocupacional o especialistas, no podemos tocar ese tema. Entonces aquí hay una controversia con la ergonomía, porque la ergonomía cognitiva también mide procesos cognitivos como tal, que no los cataloga como un riesgo psicosocial, porque ahora van a ver la diferencia entre un riesgo psicosocial y lo que es una ergonomía cognitiva.
Entonces, en la ergonomía cognitiva, ¿qué miramos en el hombre? Carga mental, toma de decisiones y resultado de la experiencia. En la máquina, las interacciones hombre-máquina. Aquí entonces vamos a ver interfaces. Miramos cuál es la interfaz que más utiliza el hombre en esa actividad, si es la visual, si es la auditiva. ¿Cuál es ese órgano de sentido que te está relacionando con esa máquina? ¿Dónde está esa fase principal, esa interfaz principal? La organización, que es formación dentro de la concepción persona-sistema, es decir, si hay turnos, horas extras. Y tenemos otros métodos, así como en la física tenemos métodos para valorar, cuantificar el factor crítico. Aquí también tenemos otros factores, uno de ellos es el método MPF. Hay muchos factores, hay muchos instrumentos, pero este es uno corto y que te alcanza a abarcar muchos de los factores cognitivos. Y el método observacional o etnográfico, que es decir, siempre la ergonomía trabaja en campo, o sea, se trabaja ya en el puesto de trabajo, hay que sentarse a observar, hay que hacer filmaciones del ciclo de trabajo para poder hacer un análisis adecuado. Entonces, este es un ejemplo de qué vamos a mirar. En los aspectos sensoriales, entonces, que existen tareas a ejecutar en el área, recuerden que es un ejemplo de Croydon. Entonces, la mayor necesidad de un sistema perceptual en el sistema de respuesta, gran parte de las tareas se realizan por reflejo, sin necesidad del procesador central, memoria procedimental con estimulación sensorio-visual. Dirían ustedes, pero ¿y eso con qué se come? Eso es la interfaz. La principal interfaz o la principal relación de ese trabajador en ese momento de la actividad es la visual. Él no está escuchando nada, no tiene comandos que le estén dando órdenes auditivas, sino todo es visual, y esa es la principal interfaz en el ser humano. Miramos las demandas cognitivas, que son en realidad cuando el proceso es monótono, las interferencias frecuentes, las demandas de tareas, los ritmos de la tarea. Miramos las relaciones sociales. Recuerde que estamos hablando de qué corriente de la ergonomía, de la centrada en la actividad. Por esa razón, entonces, aquí miramos también relaciones sociales y miramos lo que es la parte ambiental. Entonces, tenemos también la ergonomía organizacional, que en esta lo que miramos es, ella lo que busca es optimizar los sistemas sociotécnicos, incluye su estructura organizacional, sus reglas y su proceso, o sea, ese ya es, recuerdan que hace parte de la macroergonomía. Entonces, ya miramos el proceso organizacional como tal del trabajo. Miramos la comunicación, el concepto que tienen del trabajo, los horarios de trabajo, la gestión de los recursos, el trabajo en equipo, las formas de trabajo, la cultura organizacional y la gestión por la calidad. En la organizacional hay algo que siempre tenemos que tener en cuenta, que también es un problema aquí en Colombia, y es la transferencia de tecnología. Generalmente Colombia trae de afuera herramientas y máquinas de última tecnología, pero esa tecnología fue hecha en otras ciudades para condiciones antropométricas diferentes. Entonces, al hacer esa transferencia de tecnología, terminamos haciendo transferencias en modo degradado. Quiere decir que la tecnología no trabaja al 100% como para lo que fue diseñada por los cambios de clima, situaciones ambientales y por la misma estructura de la persona, o porque incluso a veces hay empresas que traen máquinas chinas y los comandos y todo está en ese idioma, entonces el operario no lo va a entender, y el de mantenimiento ni se diga. Entonces, como somos tan inteligentes los colombianos, eso sí es una virtud que tenemos, entonces nosotros la arreglamos como podemos y termina funcionando, pero con un montón de arreglos que se le han hecho a través del mantenimiento, porque nunca se le entendió el manual. Entonces, hasta esas cosas tan pequeñas afectan notablemente la actividad. Después de que hacemos ese análisis, la ergonomía parte desde un problema. La empresa te llama y te dice, tengo tal problema. Generalmente ellos asocian los problemas es con la productividad. Uno debe, a partir de eso, definir qué tipo de corriente va a utilizar para hacer su análisis o hacer su estudio. Si prefiere la anglosajona, si prefiere la actividad, la centrada en la actividad, o si prefiere algo que se llama ergonomía de la concepción o participativa, que es la última corriente de la ergonomía, es decir, en donde no solamente trabaja el ergónomo ni la empresa, sino que se le da gran parte de participación al trabajador, y eso hace que las recomendaciones que se generen sean
alcancen una eficacia y efectividad importante, porque el trabajador en realidad es el que conoce cómo hace el trabajo. Aunque yo baje al puesto de trabajo, lo mire, lo analice, el que en realidad conoce el proceso como tal es el trabajador. Por eso es muy importante trabajar de la mano del trabajador. Entonces, ¿qué hacemos al final de todo eso? Se hace un diagnóstico. Y el diagnóstico nos va a decir cuál es el problema en realidad. A partir de ese diagnóstico, pues se generan unas propuestas de intervención. Y al final, ¿qué nos da la práctica de la ergonomía? Aquí les dice, el diseño de puestos de trabajo, programas de entrenamiento, diseño de tareas, sistemas de control y entrenamiento y la resolución de conflictos. Como vemos, la ergonomía no es esa visión tan pequeña que nos dieron a partir de la salud ocupacional. La ergonomía es una herramienta, una ciencia que nos puede enriquecer como profesionales y ayudarnos en esa fase preventiva, que es esa visión con la cual debemos ver toda esa actividad que tenemos a través de la salud ocupacional, y al final es prevenir y darle confort a las diferentes actividades que desarrollen nuestros trabajadores. Entonces, ¿qué es la ergonomía? Ya esta es la última de las definiciones. Es un conjunto de conocimientos científicos relativos a la persona y necesarios para concebir herramientas, máquinas y dispositivos para que puedan ser utilizados con el máximo confort, seguridad y eficacia. Entonces, como ven, la ergonomía nos ayuda mucho a mirar el confort. Ella no solamente mira el riesgo, a través de ella podemos ver los diferentes riesgos de seguridad, de higiene, los riesgos biológicos, todos esos riesgos. Pero en realidad lo que buscamos es el confort del individuo. Aunque las mediciones de higiene nos digan que no estamos afectando ni generando enfermedades profesionales porque están dentro de los límites normales, eso no quiere decir que el trabajador se sienta. Es lo que pasa a veces cuando tienen malos olores. ¿Sí? Existen malos olores por aguas negras, y aunque las mediciones nos dirían que no hay ningún problema, la persona se siente incómoda. Y al sentirse incómoda en su puesto de trabajo, la productividad, todo lo que significa ese sistema de trabajo se va a ver afectado. Uniminuto virtual y a distancia. Educación de calidad al alcance de todos.